Muy bien. Vámonos ahora en nuestro tercer bloque a platicar acerca de su mejor recuerdo de un encuentro académico. Platíquenos, hablando de los encuentros académicos, de estos mini congresos que armábamos. Lau, comenzamos contigo. ¿Recuerdas qué encuentro, quiénes vinieron y por qué te gustó ese encuentro? Pues tengo recuerdos como alumna y como maestra. Mi primer encuentro fue como alumna. No participé en nada de ninguna actividad. Entonces llegué y fui, me sorprendió mucho el entusiasmo con el que la gente participaba en el encuentro. Fue en el centro de convenciones. Y disfruté mucho mis encuentros como maestra cuando los alumnos tenían que presentar sus evidencias de aprendizaje. En las clases previas al encuentro teníamos un momento de que poníamos stands y compartíamos los recursos que los alumnos hacían. Entonces fue muy bonito esa experiencia de nombrar primero al alumno que iba a presentar los trabajos de sus compañeros, pensar en qué actividad que no solamente se me saliera de la manga, sino tenía que estar vinculada con el aprendizaje de los módulos cercanos a la fecha del encuentro, qué hacer para que, pues, al mismo tiempo que el alumno presentara su actividad, pues sirviera para que los asistentes al encuentro que no eran alumnos IPC, pues sintieran ese gusto y amor por ser alumnos del IPC. Entonces, esas experiencias donde los alumnos demostraban sus habilidades, mostrando sus tareas, que hacían carteles o trípticos y los exponían ante los asistentes al encuentro, creo que fue muy padre para ellos y para mí pues siempre me llenaba de orgullo las actividades que hacían mis alumnos. El IPC ha tenido la ventaja pues de traer personas con conocimientos de frontera en varios campos, ¿no? Eduardo, cuando nos trajeron la educación para la paz, o las maestras de educación física, o el juego para enseñar las matemáticas. Entonces, durante estos pues 10, 12 encuentros que hemos tenido, pues han sido muchas las experiencias, han sido en diferentes sedes, pero creo que la característica más importante de todos es esa integración que existe en las actividades, que ahí se pierde quiénes son maestros y quiénes son alumnos, quiénes son asistentes, quiénes son familia IPC. El sentir a todos como uno, involucrarlos a todos en las actividades, creo que ese es el mejor sabor de boca que queda, ¿no? Las experiencias que hemos tenido en los encuentros creo que favorecen mucho, ¿no? Y el primer encuentro después de la pandemia, el reencontrarte, ¿no? Que no pudimos hacer actividades académicas, sino simplemente fue la graduación, pero el ver alumnos que no habías visto en tantos años, maestros que habíamos dejado de ver por las mismas circunstancias, sí te va llenando ese tinaco de la felicidad que te hace que mantengas ese sentido. Yo, de mis tengo dos encuentros académicos que tengo muy, muy marcados. El primero fue como alumna, que fue mi primer encuentro, que fue en el circo, Teatro Renacimiento. Y yo recuerdo que ese día también fue el primer encuentro de las personas con las que estaba estudiando la maestría, y llegamos así todos pollitos de que, a ver qué pasa, ¿no? Y recuerdo que en un momento ya estábamos todos de que, pues que empiece, y de repente sale el anuncio, ¿no? Al número no sé qué se le va a rifar una televisión, y todos, ay, a ver si nos toca, y estábamos bien felices porque no sabíamos ni qué onda, pero ya estábamos. Hoy sí que no sabemos a qué venimos, pero venimos a meter relajo. Y recuerdo que de un momento pasan los ponentes, que esa es la parte principal del encuentro académico, y toca ver a la maestra Bene. Y comienza a hablar de la educación física, cómo es importante, y de repente dice, bájense todos de las gradas y quédense en explanada. Nos bajamos y nos comienzan a repartir globos. Y dicen, inflelos, y cuando yo les diga ciertas palabras, van a alzar los globos, y cuando yo diga otra palabra, se va para la mano izquierda, y así daban las indicaciones. Y yo recuerdo muy bien, por eso nunca se me olvida, que era
tanta la buena vibra que había con la música, con los globos, pero a la vez estabas tan atento de qué decía la maestra Bene, que yo recuerdo que hay una foto que yo tengo perdida ya, pero es una de mis favoritas, donde estoy con mis compañeros y todos estamos en ese momento en el que te capturan la sonrisa y estás de ¡ah! Con los globos y esa parte que dices, qué grata experiencia. O sea, necesitaba yo vivir eso, ¿no? Y ese encuentro académico a mí nunca se me olvida. Y aparte luego las ponentes que trajeron, que era la maestra Beni, no recuerdo el nombre de la otra. Cecilia. Bueno, la maestra Cecilia, que hay una foto donde salimos todos. Está la doctora, es usted, mi grupo y las dos. Y estábamos pero tan felices de que se nos había quedado tanto conocimiento que queríamos más. O sea, yo recuerdo que a mí no se me acababa la pila. Y ya era como que, y aparte nos consintieron súper bien, nos dieron lunch, nos dieron aperitivos y estaba padrísimo el ambiente. Y el otro encuentro académico que no se me olvida fue porque tuve la oportunidad también de volver a coincidir con la maestra Bene, pero ahora con el maestro Lacho y con Eduardo. Y en esa parte yo ya era maestra, ese fue en el siglo, y ahí me tocó también ser asistente, de que era de, vamos a comprarle la cena, vamos a llevarlos, vamos a traerlos y explícales en qué momento van a entrar y dales el material y explícales ahí y era de que, ¿qué pasó con Eduardo? ¿Qué pasó con Bene? ¿Qué pasó con Nacho? Regrésate, vela a buscar, dile esto, que no sé qué. Pero también en esa parte, a mí lo que me gustó más, aparte del estrés que se vivía en ese momento, porque cada docente tenía su rol, era que me tocó conocerlos de manera personal. Cuando nos llevaban a una cena decían, no, pues quédense, vamos a charlar. Y ahí me tocó conocerlos de una manera diferente en la que dices, ellos pueden hablar del tema de la educación, de los temas que manejan, como si nada en la vida diaria. Y no tiene que ser una conversación de, ay, ya va a volver a empezar a hablar de... No, o sea, te enamoras tanto de la vocación y la pasión y el chip que traen inmerso en ellos que dices, wow, ¿sabes? O sea, quiero más de ti, quiero saber más. Y son las experiencias que digo, por algo estás acá, ¿no? Por algo necesitas. Y en ese momento digo, me siento agradecida. ¿Por qué? Porque a veces dices, no, es que, ¿qué te ofrece tu institución? Y yo te digo, que mi institución me ofrece un montón de cosas, que yo no las presumo, es diferente. Pero la institución en la que estás y en la que estoy te enriquece de mil maneras, la verdad. Y esos son dos encuentros que siempre se me quedan marcadísimos, igual en las dinámicas de Eduardo, que era, no sé si recuerdan, la de los hilos de tejer, que se hizo una telaraña increíble. Y yo recuerdo que Eduardo me decía, te voy a dejar mi celular para que me grabes en los momentos. Y ya estaba yo grabando, Eduardo se movía y yo me movía con él. Entonces me decían, vas a hacer eso, vas a hacer lo otro, y a mí se me quedó muy marcado de Eduardo, que es un ser con tanta paz. O sea, sí, su filosofía de la educación para la paz. Sí. Muy bien, qué padres experiencias. Ahora les voy a preguntar que nos saquen de este dilema. Jesús. Un dilema que se vive al ser maestro y alumno. Díganos, ¿qué es más difícil? ¿Ser alumno o ser maestro? Porque el que está de los dos lados sabe perfectamente cómo está la situación. Platícanos ahorita, ¿qué es más difícil? ¿Qué fue más difícil para ti, ser alumno o ser maestro? Fíjate que para mí en lo personal implica el mismo reto. Por un lado, el ser alumno, que tus maestros al mismo tiempo eran mis compañeros de trabajo con los que yo viajaba para ir a las sedes, ¿no? El doctor Raimundo, pues ese sentido de hacerlo muy bien, porque pues se van a dar cuenta si sé o no sé, y luego me van a tocar dar estas clases y pues tienes que demostrar que puedes. Entonces eso implica un grado de responsabilidad, había una presión de ese muy lado, alta, ¿no? Y una presión de hacerlo bien. La primera clase que tomé de doctorado con el doctor Raimundo, que había sido mi compañero de trabajo y habíamos viajado a Tizimín, y el relajo y la risa durante todo el camino, y luego enfrentarme a él como alumna, pues sí fue así como que ay, tengo que hacerlo muy bien y cumplir con las tareas y todo, y representa pues riesgo y temor, ¿no? Como maestra, pues tú tienes el control.
Entonces sí implica la misma responsabilidad, pero tú puedes ir manejando mejor las circunstancias del tiempo y todo. Entonces sí creo que en mi caso fue más difícil ser alumna, no porque no ame ser alumna, mi estado perfecto es ser alumna, pero el tipo de maestros, a los maestros con los que me tuve que compartir el espacio, de ellos siendo mis maestros y al mismo tiempo mis compañeros, implicaba un extra estrés, ¿no? Hacerlo bien. Y me acuerdo una clase en especial que trajo la maestra Marta Luz, un maestro de Mérida. Ella también estaba en ese tiempo estudiando el doctorado, nada más que era una generación adelante de la mía, y nos juntó en la misma clase sobre tutorías. Y entonces trabajar una tarea escolar siendo miembro del equipo de la maestra Marta Luz. O sea, fue así como que un reto como alumna impresionante. Entonces sí creo que bajo este esquema representaba más difícil para mí mi rol estudiante IPC que mi rol maestra. Cari, tú cuéntanos. Híjoles, yo creo que, bueno, yo creo que siempre digo a las futuras generaciones de alumnos que he tenido que van a ser docentes, que van a impartir clases, siempre les he dicho, nunca dejen de ser alumnos, porque cuando traes el chip de ser alumno, sabes qué es lo que va a necesitar tu mismo alumno para que tú puedas ofrecerle. El peor error que podemos hacer como docentes es pensar que lo sabemos todo ya y que no podemos seguir aprendiendo y creer que el alumno a veces necesita eso. Entonces yo siempre digo, nunca dejen de ser alumnos, porque en el ser alumno tú sabes qué es lo que va a necesitar en ese momento tu alumno. Nunca te pongas a un nivel más arriba que él. Digo, siempre todo con respeto, pero siempre mantente en esta línea, porque el mismo alumno te va a dar lo que él necesita saber de ti, ¿sabes? Entonces, tomando como punto esto, yo creo que es un equilibrio. Pero si en cuestión de estrés y cansancio lo ponemos, yo creo que me es más difícil ser alumna por la cuestión de entregar esto, hacer lo otro. Y creo que algo importante, implica un doble responsabilidad. Sí, a mí lo que me pasaba mucho es, por ejemplo, retomando otra vez la anécdota de cuando el doctor Faraón decía, es que mi trabajo tiene que estar perfecto, porque si él ve que yo estoy flaqueando, valga la redundancia, como alumna, ¿qué va a pensar de mí como docente? Y es más el estrés. Sí. Y lo mismo pasaba con la maestra Natalia, con la maestra Flor, con la maestra Marlene, lo mismo me pasó en el doctorado, sobre todo en doctorado, que era un nivel más de exigencia, con el doctor Russell, con la doctora Marlene, con el doctor Raimundo, perdón. Decía, tienes que exprimir, porque en verdad es, ¿cómo se llama?, lo que habla bien de ti en ese momento, ¿no? Siempre va a haber ese temor del que te juzguen en función de tu desempeño, ¿no? Sí, es como un, no sé cómo llamarle, no es como es como un cliché que ya todos traen, de decir, híjole, si yo hago mal esto también me va a juzgar como docente, ¿no? Y cuando dejas de ser alumno en ese sistema, te das la pauta a llevar el ritmo que tú necesitas. Entonces, la docencia yo creo que sí tiene sus ventajas, y el ser estudiante también, porque dices, no, pues, ahorita no, pero pues... ¿Qué es lo que a veces sucede, no? Que cuando das clases a maestros, en nuestro caso, que la mayoría de nuestros alumnos o son maestros o aspiran a ser maestros, pues a veces te da mucha tristeza cuando tú esperas de ellos que hagan más, ¿no? Sí. Entonces, ese mismo ejemplo, pues no quieres que a ti no te pase, tristeza, ¿no? Maestra, a mí me molesta. Sí, claro. que quede claro, si lo están viendo alumnos míos, me molesta que no... Que asuman asuman un rol minoritario del que traen, porque yo conozco
alumnos que ya traen otra licenciatura y están estudiando la segunda o que ya traen en la segunda maestría, que dices, oye, si tienes estas herramientas y te estoy poniendo un producto que en verdad puedes explotar, hazlo. Y te entregan así como que, Cumplen. Sí. ya, y dices, tú como maestro en tu ser suena el tan, tan, tan. Sí. La verdad que sí, entonces échenle ganas, chicos. Ese es el reto, ¿no? O sea, el primero, saber separar tu rol alumno-maestro y disfrutarlos ambos a pesar del nivel de responsabilidad que implica uno Sí, del igual otro. eso es súper delicadísimo en esa institución porque hay una línea muy delgada porque aquí hay muchos maestros que somos jóvenes y tienes que decir, no, hay una línea súper delgadita en la que dices, no puedo bajar un poquito menos porque te agarran y ya no te sueltan los alumnos. Yo creo que eso igual le pasa al jefe, porque igual, para los que no lo saben y no lo conocen, está súper joven. Entonces yo creo que sí le ha de pasar en lo que algunos alumnos, por vernos en esta edad, dicen, oye, pues vamos a agarrarnos de carrilla y esto. Y sí somos súper buenísima onda, pero a veces se les va. Y luego cuando te toca maestro joven, piensan que porque es maestro joven Sí, no sabemos. va a ser. Es un cliché muy segmentado que traen, pero sí sabemos, chicos. Traemos buena estructura académica aquí. Claro que sí, bien formados nuestros maestros, nuestros alumnos. Yo, chicas, lo logré. Yo creo que mis lágrimas, por fin soy doctora. Aceptas retos que estoy segura que no lo hubiera hecho sin haber estado aquí antes, ¿no?